Francisco Javier Braña, investigador asociado de la Cátedra de Estudios de la Innovación de ICI. Muy buenos días. Muy buenos días. Y también Juan José Rubio, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Castilla-La Mancha. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, voy a comenzar con las previsiones, voy a comenzar por Europa y por España en particular, por esas previsiones de la Comisión Europea. Acabamos de estar hablando con uno de los representantes, con uno de los portavoces. Parece que, bueno, que mejoran esas previsiones, que alcanzaríamos los niveles prepandemia quizás para finales de 2022, 2023. ¿Ustedes cómo lo ven? Por ejemplo, ¿Empiezo yo? sí, por ejemplo. Pues bien, empieza el profesor Rubio. Muy bien. Fenomenal. Pues vamos a ver, las previsiones son buenas. Realmente respecto a la última oleada de previsiones de la Unión Europea, los datos son más positivos. O sea, en el conjunto de la Unión Europea, la previsión es del 4,2% de crecimiento del PIB en 2021 y un 4,4% para el 2022. O sea, hay que tener en cuenta que esto va a depender básicamente de dos cuestiones, de cómo vaya el ritmo de vacunación en toda la Unión Europea y, en segundo lugar, también de cómo vaya llegando los fondos de recuperación, que, por cierto, llevan un cierto retraso, teniendo en cuenta que se va paralizando, mejor dicho, que se va retrasando lo que es la ratificación de los acuerdos en determinados países de la Unión Europea. Yo creo que son buenas noticias. Hay un repunte del comercio y de la actividad económica muy importante, de la actividad global en los últimos meses. Creo que los datos son positivos. En Estados Unidos también se está produciendo un avance significativo de la actividad económica, incluso generando alguna pulsión inflacionista. Pero tenemos aquí dos temas importantes que hay que tener en cuenta. En primer lugar, el tema del mercado laboral. El mercado laboral no se va a recuperar al mismo ritmo que se va a recuperar el mercado real, el crecimiento del PIB. Y aquí hay que tener en cuenta el tema de los ERTES. Los ERTES tiene que haber un proceso de eliminación gradual con sumo cuidado para no dañar la recuperación del mercado laboral. Y en segundo lugar, el tema de las reglas fiscales. O sea, hay que ir poco a poco pensando que tenemos que volver a una cierta disciplina fiscal y que la suspensión de las reglas fiscales, todo el tema de la permisibilidad respecto a déficit y endeudamiento, pues va a mantenerse, pero a final del 2022 está previsto que volvamos a una situación de cierta disciplina. Y todo esto hay que tenerlo en cuenta en un marco en el cual vamos saliendo poco a poco del proceso de recuperación. En ese sentido, yo creo que debemos un poco planificar nuestra salida de este proceso de la forma más racional posible, teniendo en cuenta todas estas variables. Sí. Francisco Javier. Sí, efectivamente. Lo único que yo esperaría es, a la vista de lo que está ocurriendo y sobre todo de la imagen, del ejemplo que nos están dando en Estados Unidos la administración Biden, de que ese replanteamiento, que se produzca un replanteamiento de las reglas fiscales. No sé si soy demasiado optimista, demasiado pedir, pero me gustaría que en el replanteamiento de cómo ha funcionado el marco económico y fiscal de la Unión Europea se produjera ese replanteamiento de esas reglas que nunca tuvieron ningún soporte teórico para que se establecieran. Entonces, no se insista demasiado en una recuperación rápida de lo que llaman eufemísticamente la consolidación fiscal, que se tomen las cosas con tranquilidad, porque a tenor de lo que voy leyendo, sobre todo lo que leí ayer en la newsletter de Nature, el tema de lo que está ocurriendo, y bueno, y del informe que ha hecho el informe autocrítico que ha hecho la Organización Mundial de la Salud, el tema del funcionamiento del virus es preocupante. Y entonces esto va a suponer que vamos a tener que vamos a tener que estar enfrentándonos a unas transmisiones de unos virus que van a exigir un esfuerzo importante en los sistemas de sanidad pública y de asistencia social. Sí, si me permitís, Sí. yo estoy de acuerdo con el profesor Braña en el sentido de que las reglas fiscales tal como las hemos conocido en el pasado
fundamentalmente a partir del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y todo lo que es la conformación de la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria, es un pasado. O sea, hay que repensar todo el tema de reglas fiscales, porque en una situación como la actual, con unos endeudamientos disparados en todos los países de la zona euro, evidentemente volver, por ejemplo, a una situación del 60% de deuda pública respecto a PIB es prácticamente impensable en un periodo a muy larguísimo plazo. Por lo tanto, yo creo que es fundamental el repensar las reglas fiscales y ser consecuente con el efecto que se deriva de una exigencia excesiva respecto a recuperar la senda de consolidación fiscal. Por eso, en ese sentido, estoy de acuerdo en que hay que repensar esa senda de consolidación fiscal. Otro de los temas que hemos destacado, por ejemplo, esta mañana ha sido ese crecimiento, ¿no?, de la inflación en Estados Unidos, ese monstruo de la inflación que llaman algunos. No sé cómo lo ven ustedes y, sobre todo, bueno, si tenemos que empezar a tener miedo aquí en Europa o a, cuanto menos, ser prudentes con este tema. Profesor Braña, si quiere, Adelante. sí. Sí, bueno, venga, empiezo yo esta vez. Bueno, es un 4,2 me parece, creo. Si no, la cifra es correcta, la que tengo Sí, en la cabeza, sí, un 4,2. 4,2. No es nada preocupante para la economía de Estados Unidos. En la economía de Estados Unidos ahora lo que está ocurriendo es que está habiendo tensiones, algunas tensiones por el lado de la demanda y también tensiones por el lado de la oferta. Entonces, tiene cierto sentido el que haya un repunte de la inflación. Ese escenario no es el que está ocurriendo en la economía europea, desde luego no menos todavía en la economía española. Me sorprendió mucho, desde luego, ayer cuando leía una carta que envía todos los meses el director de ING, inmediatamente las presiones, las porque 4,2 no es ningún drama, que no creo que sea ningún drama en estos momentos, además es un dato de inflación interanual, con lo cual, es decir, es un mes, igual el mes que viene ha descendido, sin tener en cuenta la tranquilidad con la que está afrontando en estos momentos la Reserva Federal y la propia, la equivalente a la ministra de Hacienda española, Isabel Yellen, con la tranquilidad con la que están abordando este repunte de la inflación en Estados Unidos. Desde luego, no tiene nada que ver tiene poco que ver la situación de Estados Unidos con la situación de la economía europea para preocuparse del supuesto monstruo de la inflación. Sí, profesor Rubio. Sí, vamos a ver, el proceso inflacionario que estamos viviendo es consecuencia también de la situación de la que venimos. O sea, está habiendo un incremento en el coste de materias primas debido fundamentalmente al incremento en la demanda mundial, que se está recuperando de forma, digamos, muy rápida, y también, en cierta parte, lo comenta el profesor Braña, de destrucción de la oferta por cierre de empresas, ¿no? O sea, que hay un componente doble de oferta y demanda que hay que tener en cuenta. Evidentemente, Estados Unidos no es como Europa, nosotros estamos en otra situación diferente, hay que seguir manteniendo el impulso fiscal de forma evidente, teniendo en cuenta la situación en la que estamos, pero también es cierto que el Banco Central Europeo tiene un mandato y es que la inflación debe estar en torno al 2% y en algunos países centrales de la Unión Europea, entre ellos Alemania, están en esa situación de límite. Por lo tanto, puede ocurrir que en los próximos meses empiece a haber algunas presiones por parte de determinado tipo de países para incorporar elementos que permitan de alguna manera reducir ese impulso fiscal y por lo tanto encontrarnos en una situación en la cual algunos países podamos estar descolocados. Por eso digo que es muy importante tener en cuenta diferentes escenarios para movernos en el sentido de que puede haber algún tipo de repunte de la inflación y que nosotros, desde el punto de vista español, pues podemos tener algún problema porque, claro, todo esto, teniendo en cuenta también los niveles de productividad de nuestras empresas, puede suponer una caída, una pérdida de competitividad en la empresa española. Por lo tanto, hay que cuidado con eso porque nos estamos jugando mucho en el sentido del control de la inflación y de la actividad económica en nuestro país. Entonces también apuntan a que la inflación es poco menos que inevitable, pero que también será un periodo transitorio, es decir, que habría que pasar por ahí. No sé ustedes cómo lo ven.
Sí, bueno, de alguna manera es lo que yo estaba comentando. O sea, realmente es consecuencia de esa salida de la situación de pandemia. Ese incremento en los costes de las materias primas es consecuencia de que todos los países al mismo tiempo estamos saliendo de esa situación, entonces se está incrementando de forma exponencial, por así decirlo, la demanda de determinado tipo de productos, fundamentalmente productos energéticos. Si ustedes van a las gasolineras, verán que el precio de la gasolina se ha incrementado de forma significativa en los últimos 2 o 3 meses, ¿no? Todo ello, yo creo que cuando empecemos a alcanzar la altura de crucero en la economía mundial y se empiece a normalizar, a estabilizar todo lo que es la producción a nivel mundial, creo que esto tenderá a resolverse, por lo tanto, tenderá a estabilizarse todo lo que es el proceso inflacionario a nivel mundial. Braña, no sé si quiere añadir algo. No, esta vez es correcto lo que dice, estoy de acuerdo con eso. Es decir, ahí vamos a tener un problema con los costes de las energías fósiles. Entonces, la esperanza sería que la transición desde las energías fósiles hacia las energías renovables pues sea consistente y lo más rápido posible, porque eso creo yo, que va a reducir las tensiones inflacionistas por ese lado, por la vía de los combustibles, que es uno de los puntos más débiles de la economía española, como bien ha señalado el profesor Rubio. Ya por último y brevemente, porque nos quedamos sin tiempo, tenemos también un dato que España está creando empresas por primera vez en un año, pero que la construcción es la que está al frente. No sé si esto es buena noticia, mala noticia, estamos volviendo a caer en un error del pasado. No sé cómo lo ven ustedes. Bueno, que se creen empresas, a mí no me parece mal. La cuestión es qué significa eso a medio y largo plazo sobre el modelo productivo. Si lo que pensamos es que volver otra vez al turismo de baja calidad y la construcción es lo que nos va a salvar, pues a mí no me parece bien. Pero que se creen empresas en principio no es un dato malo, ¿eh? No lo Yo conocía, no lo había leído. Era sobre todo estoy de el dato de acuerdo. la construcción, sí. Sí, sí. Estoy de acuerdo con el profesor Braña, pero nosotros lo que tenemos que hacer es desarrollar una política industrial. Falta en este país una política industrial a medio y largo plazo, crear empresas con alto valor añadido, empresas que den empleo estable y de calidad a medio y largo plazo, y eso es digamos, una asignatura pendiente, pero desde hace muchos años. Desde hace muchos años. Eh, Estamos en el momento de hacer una planificación estratégica del país teniendo en cuenta la llegada de los fondos europeos y por lo tanto desde esa perspectiva yo creo que es el momento. El profesor Braña acaba de decir un tema fundamental que es el tema de las energías renovables, de todo el tema de la digitalización. Ahí tenemos que hacer un esfuerzo enorme para crear empresas puntero que de alguna manera puedan proyectar al país en una política industrial de futuro a medio y largo plazo. A ver si Sí, conseguimos sí. hacer las cosas bien, ¿no? Y aprovechar esta oportunidad de recuperación, porque siempre cuando estamos en las malas es cuando hay que, bueno, construir, poner los cimientos buenos, ¿no? Para que luego se mantenga ese edificio. Correcto. Pues, Sí, totalmente de acuerdo. Es que estamos en el momento ideal para replanteárnoslo. Decía el profesor Rubio que llevamos muchos años, yo creo que unos 40 años sin política industrial, Efectivamente. que se merezca tal nombre. bueno, pues les agradezco mucho a los dos que hayan participado de esta tertulia esta mañana aquí en Business Connection. Francisco Javier Braña, investigador asociado de la Cátedra de Estudios de la Innovación de ICEI, muchísimas gracias. Y Juan José Rubio, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Castilla-La Mancha, gracias también. Un placer. Buenos días. Un saludo y buen día a los dos.